Buenas, gente, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Eh, Hoy, como les prometí, vamos a dar eh, el lenguaje de programación JavaScript. Vamos a empezar con eso. Como verán, les preparé la siguiente diapositiva con todo mi cariño y amor. Bien, eh, para empezar, JavaScript lo vamos a abreviar como JS. Para que sepan, se abrevia así también. Entonces, eh, ¿qué es JavaScript? Bueno, JavaScript fue creado por Brendan Eich en 1995 y es un lenguaje de programación utilizado para crear páginas web dinámicas e interactivas. O sea, básicamente es lo que ustedes ven, las páginas web, ¿no? Con esas transiciones, con esos videos incrustados por lo general, eh, entre otras cosas. Formularios, ¿no? Eh, Está todo hecho con JavaScript. ¿Mm? Entonces, este lenguaje es el más utilizado en la web y lo emplean los desarrolladores para añadir funcionalidad a sitios web y aplicaciones. Entre sus tareas más comunes podemos encontrar el uso de base de datos, optimización de las funciones de una plataforma, y el desarrollo tanto de web apps, o sea, de aplicaciones web, como aplicaciones móvil, ¿no? Para celular. Bien. Luego tenemos, ¿para qué sirve JavaScript? Acá yo les puse algunas, como verán. Hay muchísimas más, pero bueno. Lo podemos utilizar para agregar efectos visuales y de interacción en una página web, ¿no? Validar formulario de entrada de datos, eh, utilizarlo como lenguaje de programación por parte del servidor, crear un chatbot. Para el que no sepa, un chatbot es una aplicación que simula una conversación humana. Con eso entonces se puede hacer con JavaScript. Desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Bueno, esto se puede crear a través de frameworks o marcos de trabajo, como React Native, que permite desarrollar aplicaciones para iOS y Android, utilizando JavaScript, ¿no? Entre otras cosas. Cuando yo acá le puse validar formulario de entrada de datos, eso me refería a que cuando se ingresa un dato incorrecto, generalmente se puede observar notificaciones o mensajes, como vieron que les pone este campo es obligatorio, o por ejemplo, ingrese el valor correcto, ¿no? Entonces, el mismo navegador web puede verificar que la información se encuentre en el formato establecido, ¿no? Para posteriormente ser enviada al servidor. Otra cosa importante es que JavaScript es un lenguaje de tipado débil, ¿no? Es decir, no permite al programador definir el tipo de las variables, ¿no? Cosa que otros lenguajes de programación sí. Entonces, con el uso de JavaScript es posible añadir animaciones, crear formularios para que el usuario pueda ingresar información, ¿no? Como yo les venía diciendo, diseñar galerías de imágenes también. También se puede hacer procesar operaciones matemáticas, de texto, bueno, fechas, etcétera. Bueno, entonces, acá vamos a ver. ¿Qué características tiene JavaScript? Eh, es un lenguaje multiplataforma, o sea que sirve para cualquier sistema operativo, ¿no? Sea Windows, sea Linux o sea Mac. Otra característica que es imperativo y estructurado. Eso es, bueno, como la mayoría de los lenguajes de programación hoy en día ya son, ¿no? Además de que son orientados a objetos, ¿no? Lo primero, por lo general, que cuando uno estudia un lenguaje de programación es la parte estructurada, ¿no? O sea, con funciones, con métodos, eso. Y luego de todo eso, o sea,
también están los if, los for, ¿no? La estructura de decisión, de repetición. Y luego de eso tenemos la programación orientada a objetos, que eso es otra cosa, que yo después, más adelante, lo voy a dar con este lenguaje y con otros. Otra característica es que es compatible con todos los navegadores modernos, lo cual lo hace un lenguaje esencial por su versatilidad con diferentes plataformas, ¿no? O sea que pueden usarlo tanto para el navegador Google Chrome, Firefox, Edge, etc. Es un lenguaje interpretado, eso significa que puede ser ejecutado en el navegador sin tener que ser compilado previamente, ¿no? A comparación de otros lenguajes que sí tienen que ser compilados. Bueno, es orientado a objetos. Eso es lo que yo le decía antes, que es de tipado débil, o sea que no permite al programador definir el tipo de datos de la variable, ¿no? Y otra característica es que es de alto nivel. Eso significa que es fácilmente comprendido debido a su semejanza al lenguaje natural, ¿no? Al lenguaje que entienden los humanos. Porque después tenemos un lenguaje que son de bajo nivel o de medio nivel, pero eso es otra cosa. Ahora que los lenguajes modernos son todos de alto nivel. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, digamos, se usa JavaScript, ¿no? Supongamos que quiero crear un código de JavaScript. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es vamos a crear una carpeta. Vamos a Open Folder. Bueno, ya lo voy a poner en el escritorio. Vamos a dar clic derecho, nueva carpeta. Acá le podemos poner ejercicios JavaScript. Bien, vamos a seleccionarla. Bien, ahí tenemos. Bueno, entonces JavaScript generalmente se utiliza en conjunto con HTML y CSS. A ver, este curso es de JavaScript. No me voy a meter con HTML y CSS, pero bueno, eso quizás yo lo vaya a dar en otro curso aparte, ¿no? Pero sepan que HTML es la estructura de una página web, por ejemplo. Si yo quiero ir a la página web de la página nacion.com.ar, fíjense que yo si presiono F12, acá voy a tener, en la parte de elementos, ¿no? Voy a tener el HTML, ¿no? De la página. Y también les dije CSS. Bueno, la parte de CSS es la parte de imágenes, los colores, ¿no? Que esté bien estructurado, bueno, todo eso. Por lo general, vamos a tener que primero, para usar JavaScript, vamos a tener que crear un archivo HTML. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacer clic derecho en New File y al archivo HTML, por lo general, al primero de todos, se lo llama index, como el inicial, por así decirlo. Entonces, como es un archivo HTML, la extensión tiene que ser HTML, ¿no? Bien. Entonces, acá lo bueno que tiene Visual Studio Code es que yo empiezo a escribir y ya me da una ayudita, ¿no? Entonces, en este caso voy a presionar ahí se me genera, como vieron, todo el código, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner ejemplo JS JavaScript. Bien. La etiqueta LAN significa el lenguaje, ¿no? Del HTML, de la estructura que yo voy a hacer a continuación. En este caso está en inglés, ¿no? English. Yo lo voy a poner en español, es y bueno, entonces, si yo quiero crear código JavaScript, tengo que usar la etiqueta script.
¿no? Y generalmente la puedo utilizar en el head, ¿no? En esta parte, o dentro del body, ¿no? Entonces, si la uso dentro del head, yo puedo hacer la etiqueta script, ¿no? Ahí. Fíjense que ya Visual Studio ya me lo reconoce, me lo cerró la etiqueta. Bien. Al igual, esto lo puedo hacer acá o acá, ¿no? Y al igual que un archivo CSS, esto se puede implementar de manera interna o externa, ¿no? El archivo de JavaScript. Entonces, a mí particularmente, me gusta hacerlo en otro archivo, el JavaScript. Entonces, supongamos que le pongo ejemplo.js. Vamos a crear el archivito. Acá, por ejemplo, vamos a mostrar el famoso Hola Mundo. La función que se utiliza para mostrar información es una. Hay otras dos más que después se las voy a enseñar. Una es console.log, ¿no? Entonces, Hola Mundo. Y punto y coma al final. Bueno, entonces, ¿cómo hago desde acá, ¿no? Del archivo HTML para llamar al archivo JavaScript? Bueno, muy fácil. Uso src, que es source en inglés, y pongo el nombre del archivo, ejemplo.js. Bien. Ahora, ¿cómo ejecuto todo esto? Bueno, tengo que ir a la carpeta donde creé el ejercicio, ¿no? Y con doble clic en el archivo HTML se me debería mostrar eso por consola, que acá está. Hola Mundo. Bien. Acá presioné F12, ¿no? Como les mostré antes, cuando vimos en la página de La Nación. Bueno, eso sería todo por este video. Luego vamos a ir con muchas más cosas de JavaScript, pero bueno, no lo quería hacer tan largo el video. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por ver el video. Suscríbanse y denle like. Activen la campanita. Que tengan un gran día. Saludos.